Vamos a iniciar nuestra charla de hoy en este espacio de cambio en el debate. Es un espacio para pensar, para reflexionar sobre acontecimientos muy inmediatos, pero también se puede pensar sobre acontecimientos que ya han pasado. Y hoy tenemos con nosotros en este espacio al maestro Alonso Torres Aburto, investigador y es director de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana. Y también está con nosotros el maestro doctor Álvaro Ochoa Serrano, investigador del Colegio de Michoacán y egresado de la Normal Urbana Federal J. Jesús Romero Flores. Hay que dejarlo de no normal, muy buena memoria, nada más es que normal, no buen recuerdo. Y vamos a pensar hoy sobre dos aspectos fundamentales. Uno es, y empezaría con Alonso, este cambio de poderes en México, este regreso del PRI al poder público en México y ver efectivamente si estamos ante un cambio, ante algo nuevo, algo novedoso, o estamos exactamente en una continuidad histórica, o hay algunas novedades, Alonso, en ese sentido. Bueno, gracias por la invitación, Rafa. Yo creo que un poco apoyándome en lo que decía ayer Arnaldo Córdoba en un artículo de La Jornada, pues hay como muchas expectativas en el sentido de que efectivamente la nueva llegada del PRI, la recuperación del PRI de la presidencia de la República, significan algunos cambios, ¿no? Pero a la vez el propio Arnaldo en ese artículo analizaba de que él veía que para nada, ¿no? Es decir, va a venir todavía mejorado el asunto del autoritarismo y de una serie de cosas, sobre todo la corrupción, etcétera, etcétera. Pero lo que sí dice es que efectivamente hay, y yo creo que hay mucho de cierto en esto, pues una sociedad diferente, ¿no? ¿Hasta dónde va a alcanzar esa sociedad diferente, esas instituciones nuevas, a que llegue al PRI a tratar de gobernar como en los viejos tiempos? Y hay una serie de escepticismo, ¿no? De dudas, de inquietudes, pues como de pesimismo, digamos. Yo comparto, ¿no? Es decir, efectivamente la sociedad mexicana ha evolucionado de los 12 años anteriores a ahora en algunos sentidos. Por ejemplo, se ha confirmado, se ha ratificado el asunto de la pluralidad en las cámaras, especialmente en la de diputados. Desde luego los gobernadores, aunque sea mayoría todavía el PRI, pues sigue teniendo alguna presencia, sobre todo el PAN, el PRD cada vez más menguado, más debilitado. Y ese asunto me parece que no va a ser suficiente justamente para tratar de impedir que la llegada del PRI reactive todas esas actitudes, formas de gobernar que tuvo en el pasado. Lo que a mí sí me parece interesante es que efectivamente, un poco así, queriendo darles el beneficio de la duda, y mira que me cuesta mucho trabajo tratar de dárselos al PRI, peor que el PAN, me parece que no nos puede ir, ¿no? En el sentido de que cuando menos estos cuadros que llegan ahora, a pesar de que se digan jóvenes como Peña Nieto, etcétera, la nueva camada, los Golden Boys, etcétera, etcétera, pues van a tener cuando menos más trayectoria y experiencia en tratar de hacer las cosas un poco diferentes. Yo supongo que efectivamente lo van a intentar. Yo también acabo de leer un libro de una tesis de maestría en la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad que publicaron el año pasado o este año, donde efectivamente el argumento principal era de que si regresaba Peña Nieto, el país ya no iba a tener las mismas condiciones para dejarse imponer un autoritarismo del viejo cuño. Es una tesis académica, desde luego, es un planteamiento académico basado en una serie de reflexiones teóricas,
desde luego también un estudio histórico de lo que significaba el Tlatoani y todo lo demás, el poder ejercido a través de una persona, etcétera, etcétera, la construcción de un régimen, de un sistema basado en el presidencialismo, y justamente la tesis central es de que ahora ya no se va a poder nuevamente ser lo que se intentó, se quiso o se hizo en el viejo régimen. Es decir, es interesante ese planteamiento, pero yo vuelvo al asunto, retomando lo de Arnaldo Córdoba con lo que empecé. Parece que no hay suficientes fuerzas para oponerse a lo que van a intentar hacer y que ya están dando muestras además de que lo van a hacer, ¿no? Con este asunto de la Secretaría de Gobernación, otra vez una supersecretaría, etcétera, etcétera. Muy bien. Álvaro, en esa misma línea, ¿qué puede hoy aportar la historia, sabiendo que no hay una historia mexicana única, hay por ahí una historia de los vencidos, una historia de los vencedores, pero ¿qué puede aportar esa función social de la historia para comprender pues este presente no muy claro, complejo? ¿Qué puede decir un historiador desde esa perspectiva? Bueno, los historiadores que fuimos a la escuela buscamos ni estar del lado de los vencidos ni de los vencedores. Buscamos cierta objetividad en primer lugar. Eso sí, todo historiador, como parte de la sociedad, debe tener un mínimo de compromiso con la sociedad. Esta circunstancia me recuerda unas páginas que ya hemos visto, esta de 2012 y esta de 2006. La vimos en 1829 con Vicente Guerrero, que participó en una elección, no la ganó y fue una transición que se esperaba pues tersa, se acaba de decir la 24-28 con Guadalupe Victoria, el primer presidente que más o menos gobierna sin problemas y con mucho préstamo, pero Vicente Guerrero participa y pierde la elección, y su reacción es terrible, nos recuerda al personaje que sigue alentando esas reacciones en este día de hoy. En 1829 se van sobre el Parián, hacen destrozos, comparando 1829 con esta circunstancia, por supuesto que hemos avanzado muchísimo, ¿sí? Pero en el fondo hay que entender a estos políticos mexicanos, porque ya se me escapa el filósofo griego del son politicón, Aristóteles, ¿sí? En México tenemos politicón son, es decir, animales políticos, donde el instinto es primero y la inteligencia es después. Entonces, a los políticos, a la clase política mexicana y a ciertos políticos, pues les falta inteligencia. Y acabamos de verlo también en la misma administración de Calderón. Su actuar pues es más de la fuerza bruta y no de inteligencia en lo que él se propuso como tarea única, casi única y principal, el combate, que al principio declaró guerra y luego que siempre no. Entonces, yo creo que México en esas circunstancias, en las actuales circunstancias, aparte de historiadores, necesita psiquiatras y psicólogos. En ese sentido, Alonso, en un proceso histórico mexicano donde a partir de 1982 se coloca desde lo externo, desde poderes externos, una serie de concepciones sobre el Estado, cómo achicarlo, cómo simplificar al Estado como institución pública, cómo al achicarlo y simplificarlo es como secuestrado por lo que llaman hoy los poderes fácticos, la misma oligarquía, todo ese proceso de privatización, todo ese proceso de intentar de regular incluso las formas de trabajo,
la cuestión educativa. ¿Qué tanto hoy vemos a esa clase política que menciona Álvaro, muy entregada a estas formas externas de hacer la propia historia? Bueno, hay pues varias miradas, varios acercamientos a la historia del siglo XX, que es donde yo he podido un poco intentar hacer algunas investigaciones, sobre todo en temas relacionados con aspectos del petróleo y quizá en algún sentido con algunos grupos de poder, ¿no?, a partir de la revolución. Pero justamente, sí, recordando un esquema más de carácter general, pues habría que ver lo que significa la Revolución Mexicana justamente en la construcción de un Estado, a partir justamente de las movilizaciones que se dan de algunos sectores, sobre todo los zapatistas, los grupos que acompañaban a Villa, el propio carrancismo, etcétera, y todo lo que significa justamente esa construcción de esa autoridad, de ese aparato del Estado, en relación a estas masas, llamadas masas populares por Arnaldo Córdoba. Y me parece que tuvo que implementar justamente, y surge de ahí, a partir de ahí, una necesidad que es el nacionalismo revolucionario, que el máximo exponente de esto en algún momento pues, es el gobierno del general Cárdenas, ¿no?, de 1934 al 40, y que además pues, se encarga justamente de institucionalizar el poder presidencial, la presidencia de la República. De ese entonces para acá, bueno, pues ha habido una serie de cambios, desde luego también respondiendo a situaciones de carácter internacional. Tú sabes que la crisis del 29, bueno, pues tuvo la necesidad de que se modificaran los planteamientos de qué papel tenía que jugar el Estado. En algún sentido creo que aquí nos adelantamos, ¿no?, en términos de la propuesta que hace ya el grupo constituyente, que se expresa en la Constitución, de que el Estado tuviera un papel más activo, que interviniera más en la diversidad de aspectos de la vida social, ¿no?, la política, sobre todo económica, etcétera. Y justamente correspondiendo a esa necesidad de carácter internacional, de no dejar a las libres juego de las fuerzas del mercado el asunto, y en una sociedad tan dispareja y tan desigual como la mexicana, y donde el Estado se tiene que convertir justamente en un factor incluso de apoyo a la propia iniciativa privada, al grupo empresarial. Todos los grupos empresariales de la revolución para acá pues parece ser que tienen sobre todo pues una gran palanca en el Estado para hacer negocios, ¿no? El propio Cárdenas se encarga allí de entablar algún tipo de relaciones con los grupos empresariales. De tal manera que esta situación internacional, insisto, tiene que ver con esta nueva etapa del propio Estado mexicano. Esto, leyendo yo todavía ayer algunas cosas de estas cuestiones de las crisis financieras, a Marichal, que es un investigador del Colegio de México, hace un estudio muy interesante cómo desde siglo XIX hasta la época actual ha habido una serie de crisis, y va narrando justamente México cómo se va insertando, hasta la última del 2008-2009. Y aquí lo interesante es ver justamente cómo este modelo, digamos, internacional, que tiene que ver desde luego como la manera en que se inserta nuestro país, en su papel sobre todo del Estado, el papel que va a jugar el Estado mexicano, va a empezar a modificarse a partir justamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con los acuerdos de Bretton Woods, allá de la creación del Fondo Monetario, el asunto del Banco Mundial, como se le llama, y que bueno, pues eso permite que haya un importante desarrollo y algún crecimiento en parte de nuestro país en los años 50, 60, justamente por esa necesidad, dictado desde pero sigue habiendo una postura nacionalista revolucionaria, es decir, el Estado sigue teniendo algún tipo de compromiso con los sectores, ¿no? Y eso permite justamente tener, pues durante muchos años, ese control tan férreo que tenía el PRI, porque había de alguna manera pues posibilidades de corresponderle a esos sectores corporativizados, ¿no?, en algún sentido aumentos salariales, prebendas a los dirigentes sindicales, etcétera. Pero llega la etapa de crisis a partir del asunto del conflicto árabe-israelí, por cierto, ahora que estamos otra vez viviendo situaciones complicadas allá en el Medio Oriente, y entonces ese papel del Estado nuevamente, a partir de esas necesidades internacionales del capitalismo internacional, empiezan a reestructurarse, ¿no? Y es lo que llamamos ahora y conocemos como el neoliberalismo, donde ya el Estado efectivamente ya no tiene mayor compromiso.
hacia esos sectores sociales, y el grupo o la clase política o el grupo en el poder pues empieza ya cada vez más hacia el asunto de la derechización, como lo conocemos, y por eso ya no hay mucha diferencia en términos de muchas cosas con el PRI y el PAN, ¿no? En ese sentido. Bueno, interesante, Álvaro. Si hoy hablamos y como país, como nación, estamos viendo cómo influyen a nivel internacional eso que se conoce como la globalización, no solo en el aspecto económico, se establece un dominio. ¿Qué tanto afecta este proceso de internacionalización del capital en nuestro estado, en nuestra nación? La parte de la conciencia histórica, la parte de que se habla de una identidad nacional, una serie de valores, de comunidad, de cohesión social. ¿Qué tanto afecta este proceso de dominio económico, esta parte de la memoria histórica, esa memoria histórica que nos permite acordarnos, recordar y a veces olvidar? ¿Qué tanto está afectando en esta parte del ciudadano, de a pie, el que anda en la calle, de lo cotidiano, este sentido de una historia que acumula capital en pocas manos, pero que a veces no tocamos el punto? ¿Qué pasa en la conciencia, qué pasa en la subjetividad de la gente, Álvaro? Bueno, yo creo, y me voy a remitir a la época de General Cárdenas, en sus tres etapas: la agraria, la política y la industrial. El mismo General Cárdenas, viendo que la Segunda Guerra Mundial se venía, alienta el desarrollo industrial. Del 38 en adelante, es decir, con la expropiación. La expropiación es así como el detonante, vamos, de la industria nacional, y durante varios años, de hecho, la industria norteamericana le pide auxilio a México, sobre todo la plata y otras cosas. Y es Cárdenas el que da ese concepto de revolución mexicana. El Partido Nacional Revolucionario, siglas que pueden ser en cualquier parte del mundo, Cárdenas lo nacionaliza. Es el Partido de la Revolución Mexicana. Cárdenas socializa, es decir, no es un socialista, es un socializador. Quiere que las masas, yo ahí me declaro ignorante, Arnaldo es el de esas cuestiones, ¿no? El corporativismo, etcétera, la dignificación de la presidencia misma, etcétera. Y Cárdenas lo que está buscando es un desarrollo nacional. ¿Sí? El problema es de que cuando llegan los tecnócratas, no los políticos, sino los tecnócratas, pues empiezan a ver para sus cuates, y entonces tenemos un capitalismo de cuates, ¿no? Ni siquiera estamos a la altura, a la circunstancia mundial, viendo bien en corto, y propiciamos, pues otra vez en esa venta de garage, que industrias queden en pocas manos, y lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, y lamentablemente esos que tienen muchas industrias en pocas manos, pues son los que en parte manipulan las televisoras. Tenemos dos. El duopolio. Pero en el fondo tiene esa intención del control y nadie más. Curiosamente nadie habla de Slim, que es el otro. Vamos a dejar con Slim para hacer un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Bueno, vamos estaba con la palabra el maestro Álvaro. Podemos concluir esta reflexión de que estas partes de no tan solo la economía como el centro de la que la economía, estimados compañeros, no solo es cuestión de números, de cuantificar. Economía quiere decir casa. Oye, y se tiene que contemplar, sí. Y por eso está también muy de moda la ecología, porque por el mal desarrollo económico nos ha llevado a fregarnos el medio.
la casa de todos. Y la economía debe concebirse como algo más completo, y no solo estar cuantificando las inflaciones y las topes salariales, etcétera, etcétera, ¿no? Así, la patita va al mercado con rebozo de bolito. ¿La economía social a la economía? Es que, queramos o no, todos estamos inmersos, queramos o no. Simplemente la tarea del Estado mexicano es hacer consciente de que todos estamos allí y que vamos a manejarlo de buena manera. No se les olvide que si Fox la libró fue porque la circunstancia mundial le tocó muy favorable. Así es. Los precios del petróleo para arriba y un secretario de Hacienda, priista por cierto, que le lleva el control. Yo repito, hay que volver otra vez a esa concepción de la economía, no de la economía política de aquellos viejos tiempos, sino pues una economía con aires frescos que de veras que le permita desde el ciudadano común y corriente hasta el tecnócrata tener una idea de que todos estamos en la misma casa. Ahí, Alonso, algo interesante es la parte de la formación, la parte educativa, la parte cultural. ¿Qué tanto esta parte formativa ha ido perdiendo, si es que existe una conciencia histórica mexicana, aunque con una serie de diversidades, de opciones, de futuros, de imaginaciones? ¿Qué tanto con este proceso de dominio económico hemos venido orientando, se ha venido orientando la conciencia de nosotros? ¿Qué pasa ahí en esta conciencia de memoria, de historia? ¿Qué está pasando en nuestras mentes? Si se están modificando las formas de ver, de sentir, de apreciar, de percibir el mundo, y también qué tanto nuestras prácticas se han venido modificando en ese sentido, o no hay una correspondencia, una relación en ese aspecto. Bueno, yo creo que lo más importante ahorita de destacar es justamente qué papel tienen los medios masivos de comunicación en la formación justamente de esta idea, de esta memoria, etcétera. ¿Cuáles son los valores, los principios que los millones de jóvenes mexicanos van adquiriendo a través justamente de estos mensajes, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tipo de ideal, si es que llegan a tener estos jóvenes, que supongo que sí? Nosotros, las generaciones anteriores, justamente los ideales eran precisamente de cómo transformamos el mundo, cómo participamos, cómo evitamos las injusticias, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, digo, las generaciones de los 60, no sé si desde antes, pero de los 60, 70, etcétera, toda la influencia de los acontecimientos internacionales, cómo nos repercutía, los asuntos justamente, sobre todo de América Latina, los golpes de Estado, los profesores que llegaban, en el caso de la Michoacana, recuerdo mucho varios maestros exiliados chilenos, argentinos, que justamente pues era la intelectualidad más progresista de aquellos años en aquellos países, y que bueno, pues de una u otra forma nos vinieron a impactar a muchos de estos jóvenes de aquella época. Ahora, bueno, eso ya no pasa frecuentemente en esos países, desde luego por fortuna para esos países, ¿no? Es decir, ya los golpes de Estado, las dictaduras militares, etcétera, más bien ya nos muestran a ellos pues algunos avances de cómo empezar a organizarse, cómo empezar a avanzar en el sentido de la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, nos guste o no, pues el caso de Venezuela, con todos los asegúnes que le puedas poner, ¿no? El Brasil, etcétera, etcétera. Pero acá nosotros pues hemos tenido ese impacto, insisto. ¿Qué competencia tienen en el caso de las escuelas, o de la escuela, o de las universidades públicas, etcétera, con los medios masivos de comunicación? Yo tuve la fortuna de ser director 2 veces de la Facultad de Historia, donde nos llegan estudiantes de varias partes del país. Nos llegan estudiantes no solamente de Michoacán, sino sobre todo de otras partes como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, etcétera. Y tú entiendes que pueden tener una mentalidad diferente, pero salvo aquellas gentes que vienen de comunidades muy apartadas, donde efectivamente no tiene tanta influencia estos medios masivos de comunicación, pero casi todos, el valor principal es cuánto tengo y cuánto valgo, ¿no?
Es decir, principios de solidaridad, ese tipo de cosas están olvidados. Esto lo traigo a colación por el asunto justamente de cómo miras hacia atrás. No, es que no hay una mirada hacia atrás de la mayoría de los jóvenes, están viviendo el presente, y un presente sumamente complicado, conflictivo, pesimista, ¿no? Es decir, están viendo que el país está, y ahora con el caso justamente del regreso del PRI a la presidencia, pues que el país no avanza en muchas cosas, que hay instituciones como el IFE, como el Tribunal del Poder Judicial de la Federación Electoral, etcétera, pero que hay una desconfianza de un sector importante de la ciudadanía o de los sectores de la población hacia esas instituciones, que si bien es cierto son avances, es decir, son avances de las propias movilizaciones de la gente, se ve con pesimismo. En resumen, esa mirada, esa memoria, esa mirada hacia atrás, esa memoria es como que a veces más bien no quisieran mirar hacia atrás. Ni siquiera están pensando hacia adelante, porque están viviendo el momento nada más. Y eso a mí me parece sumamente peligroso y riesgoso, ¿no? Álvaro, bueno, en ese sentido... Quiero terciar poquito. Perfecto. Es que educación no solo es escolaridad. Y tenemos los ejemplos de países que las condiciones económicas eran igual o peores que las nuestras y que ya están adelante de nosotros. Corea del Sur, Singapur... España misma, con su actual circunstancia, pero que para otras ocasiones se podría, el día de hoy no, pero la educación empieza desde el mismo espíritu es decir, de la inducción de valores y de ese espíritu cívico. El civismo en la escuela mexicana se ha ido haciendo un lado. Y el civismo busca, de entrada, que el niño, la niña, vaya viendo sus derechos y obligaciones. Porque a los mexicanos nos encantan los derechos, pero se nos olvidan las obligaciones. ¿Sí? Entonces, el civismo y una nueva manera de enseñar la historia en la escuela, ya no dejársela solo a la televisión, sino en la escuela, pero empezando también en el hogar, en la casa. Antes, en los viejos tiempos, había por lo menos 1 o 2 libros de historia en las casas, por muy humildes que fueran. O por lo menos ahora la Biblia. No. La Biblia, aquí hay otro detalle que es la migración. ¿Sí? Por la migración llegaron... el protestantismo ya en mayor escala, sí, vino en la época de los liberales del siglo XIX, pero se nota en el declive de la Iglesia Católica y el aumento de los protestantes. Yo no quiero usar eso de sectas y de los protestantes, y pues también los incrédulos, ¿no? existen. Entonces hay que volver a pues, replantear, y esa sí es la tarea del Estado mexicano, desde la federación hasta el último rincón del municipio. Y tiene que empezar en la casa, insistir en la escuela. No quiero entrar aquí al problema de los maestros y los medios, que son muy importantes, ¿sí? No hay que pelearnos con los medios, simplemente utilizar los medios. Y en ese sentido, Alonso, el Movimiento 132 hizo un planteamiento serio sobre los medios de comunicación y que juegan un papel importantísimo. ¿Cómo democratizar los medios de comunicación, Alonso? Pues yo creo que va acompañado con la democratización del país, ¿no? Es decir, la muestra de cómo han llegado a concentrar ese poder, en el caso concreto sobre todo de 2 ahorita, y otro que está menos visible, pero que está ahí empujando para que le den también espacios, desde luego. Pero es decir, no se sale del asunto de la concentración en unas cuantas manos. Monopolios. Sí, pero además esto es parte de un proceso. Pues tú recordarás que los bancos antes pues pertenecían a mexicanos,
Y ahora, salvo Banorte, creo, todos los bueno, perdón, ya dije un nombre. Comercial. Ya un comercial. Todos los demás bancos pues, están en manos de intereses extranjeros. Es decir, por decir un caso, ¿no? De los muchos que hay. Acá, en el caso de las empresas estas que concentran el asunto de los medios, sobre todo la televisión, pues son cuando menos gentes que viven acá, ¿no? En México, que están acá. No sé qué nexos o ligas tengan con los grupos o intereses extranjeros. Es decir, ¿cómo democratizar los medios? Pues a partir justamente pues, de toda una política para democratizar el país. Una apertura. Bueno, una apertura porque cuando hay rechazo y oposición a que las comunidades tengan sus medios, a que las comunidades indígenas, el artículo constitucional lo dice, pero no está la ley. Y por eso a las comunidades indígenas van y les cierran, no de manera pacífica, sus radios, su televisión. ¿Sí? Entonces, yo entiendo por democratización de los medios eso, de que todo mundo tenga acceso. Sí, claro. No solo a participar como el día de hoy, sino que tenga su propio medio. Decidir. Con un sentido comunitario, con un sentido social. Esa puede ser una conclusión para hoy. Y les agradezco, no terminamos, no concluimos, porque de veras los temas son enormes. Sí. Y hoy vamos a darnos la tarea de volvernos a ver, a encontrarnos para seguir pensando en este problema que es México, que es la nación, que yo creo que hoy sí está en peligro y que hay que dar una batalla fuerte por recuperar o reconfigurar o refundar pues esta nación sobre nuevas instituciones, nuevas formas de hacer cultura, de formar, de hacer la ciencia, de hacer la tecnología. Y pues les agradezco su presencia, Alonso, Álvaro. Al contrario, y nos vemos la próxima vez. Yo me llamo Rafael Mendoza Castillo, escribo en El Cambio de Michoacán. Soy un pequeño aprendiz de brujo en ese sentido. Gracias por estar aquí en este espacio. Gracias, Rafael.